Dios te bendiga en esta linda hora. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos ha permitido ver la luz de un nuevo día y poder estar acá contigo compartiendo el mensaje de la palabra. El Salmo 9 dice: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dios te bendiga en esta linda hora. Bienvenido, bienvenida. Este es tu espacio Caminando con Jesús. Somos las hijas del Rey. Es un privilegio grande el poder estar una vez más compartiendo contigo la hermosa palabra de Dios. Sabes que es importante que conozcamos y escuchemos la voz de Dios, porque llegan a nuestra vida espacios donde nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque quizás la sociedad se olvidó de nosotros, porque quizás el mundo ya no nos presta atención, porque quizás hicimos cosas que nos separaron de las personas, cosas que sabíamos que no estaban bien hechas, y todo eso contribuyó para que el mundo nos despreciara. Quizás las drogas, el alcoholismo, muchas cosas que pudieron habernos separado de la sociedad, o el simple hecho de que quizás no tenemos una posición. A veces podemos pensar eso porque no tenemos dinero, y por eso podemos sentir que quizás la sociedad nos pueda hacer a un lado. Pero déjame decirte que Dios quiere mostrarte en esta hora su amor, porque Él vino a morir por todos y Él no hace acepción de personas. No importa quién tú seas, a dónde vivas, lo que tengas, el Señor te ama de igual manera. Y Él quiere hablar a tu corazón en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, te damos las gracias por tus favores, por tus bondades, por permitirnos una vez más, Señor, compartir tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, el que abras los ojos del entendimiento, Señor, que toques los corazones, que tu Santo Espíritu, mi Dios, toque las vidas de aquellos que se sienten, Señor, que no encuentran, Padre, un espacio en la sociedad, que quizás fueron menospreciados por el mundo, pero tú, Señor, nos amas con amor eterno y tú no haces distinción de personas. Pongo en tus manos, Señor, este espacio. Te pido que hables a cada uno de los que están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de proseguir con este mensaje, quiero enviarles un saludo cordial a mis hermanas que forman parte de las hijas del Rey, y a las hermanas que están también predicando. Que Dios las bendiga, que Dios las siga usando. A mi hermana coordinadora, Mirna Fournier, un abrazo grande, y a cada uno de los que están escuchando en esta hora. Quiero decirte que tú eres especial para Dios, que tú eres una persona a la que Dios quiere hablar en esta hora, y por eso quiero compartir contigo un versículo que está en 1 Corintios 1, 27 al 29. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira qué interesante. Y dice en el versículo 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no nos llama porque nosotros tengamos algo especial. Aquí dice que de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gloria le pertenece a nuestro Dios, y Él quiere glorificarse en nuestras vidas, no importa quienes nosotros seamos o hayamos sido. Quiero compartir un pasaje que
encontré y que Dios puso en mi corazón está en el Evangelio de San Juan. Sabes que el apóstol Juan se llevó todo un capítulo, el capítulo 9, para contar la historia de un hombre que había sido olvidado seguramente por la sociedad. Era un hombre que estaba en la calle mendigando porque la condición física que él tenía no le permitía poder trabajar. Y entonces los únicos quizás que se preocupaban por él eran sus padres, porque la condición de este hombre era que era ciego de nacimiento. Pero un día Jesús pasó enfrente de él y lo vio. Iba con sus discípulos. Mientras observaban al ciego, los discípulos le preguntaban, y eso está en el Evangelio de Juan, en el versículo 2, cuando los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Entonces Jesús le respondió: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Dice que preparó lodo con su saliva. Y entonces se la untó en sus ojos al ciego y lo envió a un estanque que se llama Siloé para que se lavara. Y entonces dice que aquel ciego se fue al estanque y cuando regresó podía ver. Te puedes imaginar lo maravilloso que Dios había hecho en ese momento y cómo el ciego reaccionó. Seguramente estaba lleno de alegría. Estaba tan lleno de alegría y a la vez sorprendido por el poder de Dios que se había manifestado en su vida, después de que nadie le ponía atención, después de que él, en lugar de haber estado en la sinagoga porque era el día de reposo, tenía que estar en la calle mendigando para que alguien le diera una limosna. Pero el Señor no le dio una limosna, el Señor le dio la sanidad. Y entonces eso hizo que la gloria de Dios se manifestara, de tal forma que sus vecinos estaban maravillados por lo que vieron en este hombre y empezaron a preguntarse: ¿y este que no era el ciego que estaba allá mendigando? Entonces dijeron: se parece. Y otros decían: quizás sea él, pero él decía: yo soy. Y empezó a dar testimonio y a contar lo que el Señor había hecho y cómo Dios había puesto en sus ojos, había preparado lodo y lo había enviado al estanque. Y él empieza a contar y a testificar lo que el Señor había hecho. Y eso llamó la atención también de los fariseos, de los religiosos de aquel tiempo. Lo llevaron ante ellos también, dice. Y le preguntaron, dice en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces dice, le volvieron a preguntar los fariseos a este hombre cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Pero ellos no les bastó lo que el ciego decía. No creyeron de que este hombre en realidad había sido ciego, ni mucho menos que había nacido ciego. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron cómo que hablaran acerca de su hijo, ¿verdad? Entonces los padres afirmaron de que era su hijo y que había nacido ciego, pero no quisieron decir lo demás porque tuvieron temor de que si ellos testificaban de Jesús, los iban a expulsar de la sinagoga. Entonces por eso dijeron: vayan a preguntarle a él cómo fue sano, porque eso no lo sabemos.
Y él ya es un adulto y él puede contestar por sí mismo. Entonces en el versículo 17 dice, volvieron a decirle al ciego, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Y mira la respuesta del que había sido ciego y les dice, yo digo que es profeta. Dice, pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista. Entonces, después de que hablan con sus padres y escuchan eso, se dan cuenta de que el ciego en realidad había nacido ciego. Este hombre ya que había recobrado la vista había nacido ciego. Pero ellos no estaban convencidos de todo esto y le vuelven a hablar, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Eso está en el versículo 26. Él les respondió, ya les he dicho y no han querido oír. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Mira, me encanta ver cómo la transformación que este hombre recibió después de que Jesús había hecho un milagro en su vida. Ahora él actúa de una manera muy convincente. Él sabe que Jesús lo había sanado y él empieza a contar las cosas que Jesús había hecho con él, cómo él había recibido ese milagro. Entonces dice, después de que le dieron esta respuesta a los fariseos, dice, estos se enojaron mucho, le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, están hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Pero veamos la respuesta de este hombre, después de que había recibido el milagro. Dice, respondió el hombre en el versículo 30 y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Desde el principio les dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Entonces en el versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Está predicándoles en ese momento, mira, les está hablando de que Jesús que había venido de Dios, y él está hablándoles a los fariseos de tal forma que los fariseos le respondieron, dice, tú naciste del pecado y nos quieres enseñar a nosotros. ¿Sabes qué hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Quizás el pobre hombre acababa de llegar a la sinagoga por primera vez debido a que, habiendo sido ciego, había estado en la calle mendigando. Y ahora resulta que lo expulsaron de la sinagoga porque en realidad los ciegos eran ellos. Ellos no querían ver que Jesús era el Señor, que Jesús había venido de parte de Dios y que Jesús era el que había sanado a este hombre. Ellos eran los ciegos, eran ciegos espirituales que no querían ver. Pero ¿sabes qué pasó al final? Y esta parte me toca el corazón, porque veo yo que cómo el Señor, aparte de darnos la sanidad, aparte de manifestarse a nuestra vida de diferentes formas y hacer cosas maravillosas como las que hizo en este ciego, también Él quiere darnos la salvación. También quiere que nosotros conozcamos que Él es Dios, que Él vino para salvarnos, para liberarnos, que vino para mostrarnos su poder maravilloso en nuestras vidas. Y sabes que cuando Jesús se dio cuenta que este hombre había sido expulsado de la sinagoga, seguramente este hombre se sentía triste y Jesús se acercó a él y le dijo, en el versículo 35, ¿crees tú
en el Hijo de Dios. El hombre le respondió y le dijo en el versículo 36, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, pues lo has visto, y el que habla contigo, Él es. Mira qué lindo. Jesús estaba manifestando a este hombre, y ahora como el Salvador, ahora como el Señor. Y este hombre, la reacción de este hombre está en el versículo 38. Dice, él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Mira qué maravilloso. Dios es tan grande, tan precioso. Él no hace distinción de personas. Este hombre era un hombre que había sido despreciado, la sociedad se había olvidado de él, el mundo ya no lo veía igual porque era un hombre que aparentemente no servía para nada. Estaba mendigando en la calle. A veces nos podemos llegar a sentir como este ciego. Pero, ¿sabes qué? Que el Señor no hace distinción de personas. Él llamó de lo menospreciado del mundo, de lo más vil, llamó para que su nombre sea glorificado, no para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que su nombre fuera glorificado, porque Él no hace distinción de personas. Cualquiera que sea tu condición, déjame decirte que el Señor te ama y Él quiere liberarte, Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú sepas que Él vino a morir por ti también, que no importa dónde te encuentres, que no importa tu condición física, tu condición económica, tu condición social, el Señor te ama, Él te ama con amor eterno y Él quiere mostrarte su amor y su bondad. Recuerda lo que dice el Salmo 9, alabaré a Jehová con todo mi corazón, contaré todas sus maravillas, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Cuando el Señor abrió nuestros ojos, es algo que Dios ha hecho en nuestra vida, es algo maravilloso por lo cual tenemos que testificar y contar de su amor y de su bondad. Recuerda que Jesús te ama y Él está esperando que tú te acerques a Él y no importa tu condición porque Él te ama con amor eterno. Dios te bendiga. Te dejo con esta reflexión y te mando un abrazo grande. Hasta luego.